Algo ocurrido hace apenas unos años ha cambiado todo lo que el mundo creía sobre la conquista del espacio. No fue un hito aislado, fue la chispa que encendió una nueva carrera, invisible para muchos, pero decisiva para el futuro de las naciones y sus economías. Las reglas de poder ya no se escriben en la Tierra, se escriben en órbita. Somos unos entusiastas de las grandes historias relacionadas con las marcas personales icónicas, negocios épicos, microhistorias especiales sobre la economía o dinero, y en cada video te entregamos el research más riguroso. Te recordamos que solo nos apoyamos de la IA para material audiovisual, aunque somos nosotros quienes escribimos y editamos los videos. Ahora sí, te decía. Antes de que algún cohete pudiera volver y posar sus bases de regreso en el suelo, ya había surgido algo mucho más poderoso que una hazaña de ingeniería, una estrategia. Hasta la década de 2010, el objetivo parecía simple, ir al espacio para decir que se había estado allí. Era un símbolo de prestigio, un trofeo tecnológico. Pero hoy las naciones ya no quieren tocar el espacio, quieren poseerlo, dominarlo y explotarlo. Ese cambio radical tiene un responsable principal. Una empresa que transformó cohetes desechables en maquinaria industrial repetible, eficiente y cada vez más barata. Gracias a ella, se abrió una puerta que hace 60 años nadie imaginaba, el espacio como un lugar de estrategia geopolítica, riqueza económica y supremacía militar. La pregunta ahora es, ¿por qué casi todos los países miran a SpaceX como el eje de esta nueva carrera? Vamos a desgranarlo. La carrera espacial original, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, fue una confrontación brutal de ingenio y recursos. No se trataba solo de ciencia, era una batalla por demostrar superioridad tecnológica, militar y política ante el mundo. El Sputnik fue el detonante, y cada misión se convirtió en un pulso de poder. Sin embargo, tras la llegada a la Luna, que consumía cerca del 4% del presupuesto federal en plena Guerra Fría, la lógica económica se volvió insostenible y el impulso cayó en un largo hibernar. Las misiones posteriores, como sondas a Marte o estaciones espaciales, fueron pasos firmes, pero aislados y costosos, sumidos en una burocracia de décadas. El cambio de paradigma vino cuando una empresa privada mostró que los cohetes podían reutilizarse como aviones comerciales, despegar y volver a aterrizar, listos para otro vuelo. Antes, cada lanzamiento costaba cientos de millones de dólares y requería años de planificación. Después, ese escenario se transformó drásticamente. En 2025, este cambio se tradujo en cifras que hablan por sí solas, más de 165 lanzamientos orbitales en un solo año, cifra récord que dejó a todos los competidores muy por detrás, impulsados principalmente por cohetes reutilizables de una sola firma. El resultado estadístico es contundente. Esta compañía ahora lanza más masa útil al espacio que el resto del mundo junto, dominando más del 60% del mercado de carga al espacio y siendo responsable de la gran mayoría de misiones orbitales exitosas. Este dominio no es casualidad. Las naciones se dieron cuenta de que quien controla la logística orbital controla la capacidad de poner satélites estratégicos, comunicaciones militares, observación del planeta y, sobre todo, el acceso a recursos que podrían valer billones de dólares en las próximas décadas. Estamos frente a un nuevo tablero estratégico donde la órbita terrestre baja, la órbita geoestacionaria y los puntos clave alrededor de la Luna son las nuevas tierras de disputa global. El espacio ya no es un lienzo vacío. Es una geografía dividida en capas con valor estratégico. La órbita terrestre baja, a entre 300 y 1000 millas de altura, es hoy el barrio más codiciado del vecindario cósmico. Allí orbitan los satélites que capturan imágenes de alta resolución, dan cobertura a Internet y transmiten datos en milisegundos. Es el terreno donde vive Starlink, la megaconstelación que hoy domina el Internet satelital con más de 6.000 satélites en funcionamiento y más de 2.5 millones de usuarios activos en el planeta. Lo que hace tan valiosa esta zona no es su altura, sino su inmediatez, la distancia perfecta entre la Tierra y el cielo para que la señal rebote casi sin latencia. En términos económicos, es como poseer las avenidas principales por donde circula la información global. Las empresas que lleguen primero a esas rutas espaciales obtienen ventajas comparables a las potencias marítimas que controlaron los océanos siglos atrás. Más arriba está la órbita geosíncrona, a 35.786 kilómetros, donde los satélites permanecen estacionarios sobre un mismo punto de la Tierra. Es el lugar ideal para comunicaciones, defensa y monitoreo climático. Pero su espacio es limitado, y casi todos los sectores útiles sobre América del Norte, Europa y hacia allá están saturados. Cada ranura orbital libre es hoy un bien escaso que los países tratan como si fuera oro digital, un territorio donde la información nunca duerme. El tercer objetivo en disputa es la Luna. Lejos de ser un simple símbolo romántico, ahora se considera un activo económico tangible.
Los depósitos de helio, 3, metal de tierras raras y agua congelada en los polos lunares podrían ser la base de una nueva economía espacial. El helio, 3, por ejemplo, es visto como el combustible más prometedor para la fusión nuclear limpia, capaz de generar energía sin residuos radiactivos. Y quien controle las fuentes de agua controlará también el combustible para los cohetes del futuro. Por eso, las naciones y corporaciones que hoy invierten en misiones lunares no buscan solo plantar banderas, sino asegurar los futuros corredores de abastecimiento espacial. En esta carrera moderna, la soberanía no se mide en territorio, sino en órbitas y trayectorias. SpaceX no solo puso el precio de entrada más bajo, sino que rediseñó las reglas del juego. Transformó el espacio en el nuevo tablero geopolítico donde se definirá el poder global del siglo XXI. Durante décadas, cada lanzamiento al espacio fue tratado como un proyecto monumental, un cohete, una misión, un intento. Cada vuelo era un acto heroico, pero también un despilfarro. Los cohetes eran desechables, como si cada avión se destruyera tras un solo aterrizaje. Ese modelo condenaba a la industria espacial a costos imposibles, a una exclusividad solo accesible para potencias con presupuestos de guerra. SpaceX rompió ese paradigma al aplicar la lógica de la industria moderna, fabricar en serie, reducir desperdicios y reutilizar. En 2015, su primer aterrizaje controlado no fue solo una proeza técnica, fue un parteaguas económico. En menos de una década, el costo por kilogramo de carga cayó de más de $60,000 a apenas $1,367. Ese abismo financiero cambió el espacio para siempre, haciendo que empresas, universidades y hasta gobiernos medianos pudieran acceder a órbitas sin arruinarse en el intento. Pero más allá del ahorro, el verdadero golpe maestro fue la frecuencia. Mientras otros países planifican 1 o 2 lanzamientos por año, SpaceX lanza cohetes casi cada 3 días. Su infraestructura, con plataformas en Texas, California y Florida, funciona como una red logística global. Cada despegue y aterrizaje alimenta un ecosistema en expansión, más datos, más experiencia, más eficiencia. El resultado es un círculo virtuoso de innovación continua que ningún competidor ha podido replicar. La clave detrás de esa ventaja no está solo en la ingeniería, sino en la integración vertical. SpaceX produce la mayoría de sus componentes internamente, desde motores hasta sistemas de navegación. Ese control absoluto le permite ajustar costos, probar nuevos diseños sin depender de proveedores y reaccionar ante fallos en tiempo récord. Es la misma lógica que convirtió a Apple y Tesla en líderes de sus industrias, controlarlo todo para innovar más rápido que nadie. Hoy, SpaceX se comporta menos como una empresa aeroespacial y más como una plataforma de infraestructura planetaria. No solo lanza satélites. Administra autopistas orbitales, provee Internet global y desarrolla la tecnología que permitirá habitar la Luna y Marte. Su dominio ya no depende de vender cohetes, sino de ser el eje sobre el que gira la economía espacial moderna. Y eso explica por qué las naciones no compiten contra ella, compiten por estar a su lado. El espacio ya no es un terreno neutral. En el siglo XXI, cada satélite puede ser tanto una herramienta civil como un arma estratégica. Las potencias lo saben. Controlar las órbitas bajas significa controlar las comunicaciones, la observación y, en última instancia, la capacidad de decisión en un conflicto. SpaceX, sin declararlo abiertamente, se ha convertido en un pilar de esa arquitectura de poder. El ejemplo más revelador ocurrió en Ucrania. Cuando Rusia intentó aislar al país cortando sus redes y bloqueando el acceso a Internet, una constelación privada devolvió la conexión en cuestión de horas. Miles de terminales fueron enviadas a los frentes de batalla, permitiendo la comunicación entre tropas, el control de drones y la difusión de información sin censura. Fue la primera vez en la historia que una compañía comercial intervino directamente en el curso de una guerra moderna. Este episodio marcó un antes y un después. Las infraestructuras espaciales ya no pertenecen solo a los estados, sino a actores privados capaces de alterar el equilibrio geopolítico. Para los estrategas militares, Starlink demostró algo inquietante: la guerra del futuro no se libra solo en tierra o aire, sino en órbita, donde los datos y las señales valen tanto como los misiles. Estados Unidos y la OTAN ahora consideran las redes satelitales privadas parte de su sistema de defensa extendido. China, por su parte, no se ha quedado de brazos cruzados. Ha lanzado más de 200 satélites en los últimos 3 años y desarrolla su propia megaconstelación, Huoguan, con más de 12,000 satélites previstos. Pero la diferencia crucial está en la eficiencia. Mientras el costo promedio por lanzamiento chino supera los $20,000 por kilo, SpaceX sigue bajando el precio por debajo de $1,000. En términos estratégicos, eso significa que Estados Unidos puede ocupar el espacio 5 veces más rápido y 10 veces más barato. El espacio, antaño símbolo de cooperación científica, se ha convertido en el nuevo campo de tensión global.
La órbita terrestre baja es el equivalente moderno de las rutas marítimas del siglo XIX. Quien las controle, controla la economía digital, la defensa nacional y la narrativa global. En este tablero, SpaceX no es un jugador más, es el proveedor de acceso, el constructor de las autopistas cósmicas sobre las que todos los demás deberán transitar. Cada época tiene su frontera, y la del siglo XXI no está en la Tierra. Las potencias ya no disputan océanos ni territorios, sino las posiciones orbitales y los recursos espaciales. Esta nueva colonización no tiene banderas ondeando en desiertos, sino antenas brillando sobre las nubes. Quien posea la capacidad de enviar, mantener y controlar objetos en el espacio, posee la llave de la próxima economía mundial. SpaceX no solo rompió la barrera tecnológica. Creó la infraestructura para que otros la usen. Los países que hoy contratan sus lanzamientos no compran solo un servicio, compran dependencia tecnológica. Un 90% de los satélites comerciales lanzados desde Occidente utilizan sus cohetes. Esa cifra implica algo mucho más profundo. El espacio se está privatizando bajo un solo proveedor y la independencia espacial de las naciones se vuelve cada día más frágil. Las potencias europeas han tomado nota. La Agencia Espacial Europea intenta desarrollar su propio sistema de lanzadores, pero enfrenta retrasos crónicos y presupuestos que palidecen frente a la eficiencia estadounidense. India, por su parte, ha logrado avances con su programa Chandrayaan y misiones a Marte, pero aún carece de la capacidad industrial para competir en volumen. Mientras tanto, SpaceX realiza más lanzamientos en un mes que Rusia en todo un año. Lo que está ocurriendo es un fenómeno económico sin precedentes. La creación de una clase orbital dominante. Los recursos naturales de la Luna, los corredores de comunicación, las plataformas de transporte y las rutas de suministro energético serán la nueva fuente de poder global. La historia se repite, pero esta vez sin colonias visibles. Las reglas que se escriban hoy decidirán quién controla la energía, los datos y la seguridad de los próximos 100 años. Y aunque los gobiernos todavía hablan de cooperación internacional, lo cierto es que el espacio se está llenando de banderas invisibles, códigos, espectros de frecuencia y rutas de lanzamiento. En este nuevo orden, SpaceX actúa como un imperio sin territorio, administrando el acceso al cielo con la misma autoridad con que las potencias marítimas del pasado controlaban los océanos. No necesita ejércitos, solo motores. No necesita colonias, solo órbitas. El espacio cercano a la Tierra ya está saturado, por eso las miradas se han desplazado hacia los cuerpos celestes que representan el futuro del poder estratégico, la Luna y Marte. No son destinos románticos ni hazañas simbólicas, son reservas de recursos, plataformas logísticas y puntos de lanzamiento hacia la siguiente frontera económica. En ambos casos, SpaceX ocupa una posición que ningún gobierno ha logrado replicar. La Luna es la prioridad inmediata. En su polo sur, donde la luz del sol nunca llega, se esconde agua congelada, el elemento que puede mantener vida, generar oxígeno y, lo más importante, producir combustible para cohetes. Ese hielo es la gasolina del futuro, y por eso las misiones Artemis de la NASA tienen un propósito claro, establecer una base permanente antes de que otras potencias lo hagan. El vehículo elegido para llevar a cabo ese aterrizaje es el Starship de SpaceX. Starship no es un cohete común. Su diseño modular y su capacidad de carga, más de 100 toneladas métricas, lo convierten en una fábrica voladora. Puede transportar maquinaria pesada, hábitats presurizados o módulos completos de estaciones lunares. Su estructura reutilizable y su costo por kilo hacen que, por primera vez en la historia, construir fuera del planeta sea económicamente viable. Esto cambia la ecuación de poder, ahora no gana quien tenga más presupuesto, sino quien pueda lanzar más veces. Marte, por su parte, es la carta a largo plazo. Aunque las misiones tripuladas siguen en planificación, los avances tecnológicos actuales ya están diseñados con ese horizonte. La capacidad de transportar carga pesada a precios cada vez más bajos convierte a SpaceX en el equivalente moderno de una flota colonial. Sus lanzadores no son exploradores idealistas, sino cargueros interplanetarios que preparan el terreno para futuras colonias industriales y científicas. En este contexto, la competencia entre potencias se ha desplazado del enfrentamiento directo al control de las rutas logísticas y de las tecnologías críticas. China prepara sus misiones Chane para establecer presencia en el polo sur lunar. Rusia coopera con India en lanzamientos conjuntos. Pero ninguna nación, por sí sola, puede igualar la velocidad de desarrollo ni la capacidad de producción de SpaceX. Así, la empresa se convierte en un actor diplomático de facto, una herramienta que decide quién llega primero y quién se queda atrás. El dominio de SpaceX no se mide solo en cohetes o lanzamientos, sino en cómo ha alterado la arquitectura económica del planeta.
Las cadenas de suministro, las telecomunicaciones y la defensa ya dependen de su infraestructura orbital. Cuando una empresa privada controla el 90% del peso total enviado al espacio cada año, la pregunta deja de ser quién domina la industria aeroespacial y pasa a ser quién controla la infraestructura más crítica del siglo XXI, el acceso al cielo. Hoy, más de 70 países han firmado acuerdos comerciales o estratégicos con SpaceX para colocar sus satélites en órbita. Incluso naciones con programas espaciales avanzados, como Francia, Japón o Canadá, recurren a sus servicios por una razón simple. Nadie puede igualar su frecuencia ni su precio. Este patrón ha creado una nueva forma de dependencia, la dependencia espacial, en la que los estados delegan su soberanía orbital a un proveedor extranjero. Esa asimetría tiene consecuencias económicas directas. La infraestructura satelital no solo mueve datos, sino mercados. La agricultura, la energía, las finanzas y la logística global dependen de sistemas que operan desde el espacio. Cada vez que un país lanza un satélite mediante SpaceX, no solo compra un boleto al cielo, acepta participar en una red tecnológica donde las reglas y los costos los define un actor privado. Lo que antes era un bien público, el acceso al espacio, ahora es un servicio bajo contrato. Los efectos colaterales ya son visibles. Empresas de defensa europeas, como Airbus o Arianespace, enfrentan una crisis estructural. Sus modelos de negocio, basados en contratos estatales lentos y costosos, se han vuelto obsoletos frente a la agilidad y la automatización estadounidense. En 2025, SpaceX alcanzó una valuación estimada de $800.000 millones, superando a la mayoría de las petroleras y convirtiéndose en una de las corporaciones más influyentes del planeta. Pero el verdadero impacto va más allá del dinero, es la centralización del poder tecnológico. Cada nueva constelación lanzada por SpaceX aumenta su control sobre el flujo global de información. Desde el tráfico marítimo hasta las transacciones bancarias, todo lo que depende de una señal puede ser gestionado o monitoreado por la red de satélites más extensa jamás creada. En términos prácticos, el planeta entero está conectado, y cada vez más subordinado, a una infraestructura que no pertenece a ningún estado. El auge de SpaceX ha encendido una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando el espacio, el último territorio común de la humanidad, queda bajo el control de una sola empresa? El dominio privado sobre las órbitas y las rutas de lanzamiento plantea un dilema que va más allá de la economía. Por primera vez, la infraestructura que sostiene las comunicaciones, la observación terrestre y la exploración planetaria depende de un actor que no responde a votantes ni a tratados internacionales. La privatización del cosmos avanza más rápido que su regulación. Hoy existen más de 8.000 satélites operativos orbitando la Tierra, la mayoría propiedad de empresas estadounidenses. Las agencias espaciales, que en el siglo XX definían la agenda científica, se han convertido en clientes de corporaciones. Esta concentración de poder no solo genera dependencia, también multiplica riesgos, desde la contaminación orbital, con miles de restos amenazando nuevas misiones, hasta la posibilidad de interrupciones masivas en redes globales si una sola constelación falla. El problema ético es tan grande como el tecnológico. En la práctica, una empresa privada puede decidir quién accede a Internet, qué país puede lanzar un satélite y cómo se distribuyen los recursos espaciales. El espacio, que alguna vez representó cooperación y humanidad compartida, se ha transformado en un tablero donde los intereses comerciales dictan la política. Es el equivalente contemporáneo de las compañías coloniales, solo que, esta vez, el territorio en disputa es infinito. Y sin embargo, la paradoja es inevitable. Sin SpaceX, el progreso espacial seguiría atascado en la burocracia del siglo pasado. Sus innovaciones han reducido los costos, acelerado la ciencia y devuelto el interés global por mirar hacia arriba. Lo que comenzó como una empresa privada terminó forzando a las naciones a reimaginar su papel en el universo. El espacio ya no es una fantasía, es el nuevo campo de batalla comercial y político del siglo. Si te apasiona el tema, deja tu like, comparte este video y suscríbete. Activa la campanita para no perderte las próximas entregas. Hasta la próxima.